Buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Frías, heladas. Pero se ven las montañas. Me encanta ver las montañas de Medellín, de Antioquia. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también al de aquellos, Cristo, de aquellos que van a conectarse. Hoy es martes 31 de mayo de 2016, se acabó el quinto mes, mañana arrancamos el sexto. El programa es el número 1241. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos manifiestan, gracias por sus mensajes y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí en mi estadía de la clínica me ayudó cantidades. Que el espíritu de sabiduría me ilumine para decir lo que debo decir y a ustedes para comprenderlo. Iniciamos hoy la lectura de un nuevo libro. Del libro es de Raymond Moody, Reflexiones sobre la vida después de la vida. Y cuando uno entra a un quirófano, se acuerda uno de la vida antes de después de la vida. Sí, hubo varios momentos difíciles. A lo que vinimos. ¿Qué hubo pues? El presente volumen, libro, que se ha concebido para leerse en conjunción con mi libro anterior, Vida después de la vida, representa un tratamiento más extenso de varios de los conceptos discutidos en el mismo y la visión de algunos otros. Desde la publicación de Vida después de la vida he tenido ocasión de entrevistar a otras muchas personas que han pasado por experiencias de casi muerte. De hecho, estoy descubriendo ahora tan rápidamente nuevos casos de este fenómeno que ya no llevo la cuenta del número exacto. Como en mi anterior estudio, a algunas de estas personas se les declaró clínicamente muertas, mientras que otras solo llegaron a estar muy cerca de la muerte en el curso de una operación o por un accidente grave. En la gran masa de materiales obtenidos han seguido apareciendo una y otra vez los 15 elementos comunes de que se ha hablado en Vida después de la vida. Además de ellos, he encontrado algunas nuevas e inusuales experiencias que parecen ampliar la lista de elementos. De manera harto interesante, muchos acontecimientos recientes han hecho que se disipe gran parte de mi inquietud al respecto. He sabido que varios médicos más, y en lugar destacado la doctora Elizabeth Kubler-Ross, de quien tengo 2 libros aquí, llevan tiempo dedicándose a investigar lo mismo y obtenido resultados idénticos a los míos. De hecho, cuando la doctora Kubler recibió las pruebas de imprenta previas a la publicación de mi primer libro, escribió a mi editor diciéndole que ella podría haber escrito el mismo manuscrito sobre la base de lo que llevaba haciendo. Afirma que tiene para ahora cientos de informes de esta especie y que está en curso de preparación de un importante libro sobre la materia. Numerosos médicos y sacerdotes me han dicho también que llevaban bastante tiempo percibiendo casos aislados de este fenómeno y que tenían la impresión de que debían tratarse de algo bastante frecuente. Así pues, como comienzo de este nuevo volumen, permítaseme, repetir la formulación de la experiencia modelo teóricamente completa que formulé por primera vez en Vida después de la vida, que abarca todos los elementos comunes de las experiencias típicas de casi muerte. Un hombre está muriendo y en el momento en que alcanza el punto de máximo desfallecimiento físico, oye que su médico lo declara muerto. Comienza a oír un desagradable ruido, un fuerte zumbido y un timbre prolongado, y al mismo tiempo siente que se desliza muy rápidamente por un largo túnel.
Tras esto, se encuentra de repente fuera de su propio cuerpo material, pero todavía en el entorno físico inmediato, y ve su propio cuerpo desde una cierta distancia, como si fuese un espectador. Observa desde esta desusada atalaya los intentos que se hacen para resucitarle y se encuentra en un estado de alteración emocional. Al cabo de un rato se sosiega y empieza a acostumbrarse a su extraña situación. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque de naturaleza muy distinta y con poderes muy diferentes a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empiezan a ocurrir otras cosas. Otros vienen a recibirle y a ayudarle. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él una especie de espíritu amoroso y cordial, un ser luminoso que nunca había visto antes. Este ser, sin utilizar el lenguaje verbal, le hace una pregunta para hacerle así evaluar su vida y le ayuda a ello mostrándole una panorámica instantánea y retrospectiva de los acontecimientos más importantes de la misma. En determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la vida terrena y la siguiente. Ve, sin embargo, que debe regresar a la tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues para entonces le han cautivado ya sus experiencias en la vida ultraterrena y no quiere regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne finalmente con su cuerpo físico y vive. Posteriormente trata de contar estas cosas a otras personas, pero le resulta difícil hacerlo. En primer lugar, no encuentra palabras humanas que sirvan para describir estos episodios sobrenaturales. Tropieza también con los otros que se burlan de él, por lo que desiste de hablarles de ello. Pero la experiencia por la que ha pasado afecta profundamente a su existencia, sobre todo a sus ideas sobre la muerte y la relación de ésta con la vida. Ciudades de luz. En Vida después de la vida manifesté que no había encontrado ningún caso en el que se describiese un cielo, por lo menos en cuanto que se ajuste a una imagen más o menos convencional de tal lugar. He hablado después, sin embargo, con numerosos individuos que coinciden notablemente en contarme que tuvieron una fugaz visión de otros ámbitos de existencia que podrían ser calificados de celestiales. Me parece interesante que en varios de estos relatos aparezca la misma frase, una ciudad de luz. En este y en otros aspectos, las imágenes con que se describen todas estas escenas parecen reminiscencias de las de la Biblia. Un hombre de edad media que había sufrido un paro cardíaco me contó lo siguiente. Sufrí un fallo cardíaco y estuve clínicamente muerto. Lo recuerdo todo con absoluta claridad. De repente me sentí paralizado. Comencé a oír los sonidos como algo distantes. Estuve en todo momento perfectamente consciente de cuanto estaba ocurriendo. Escuché cómo se paraba el monitor del corazón. Vi cómo la enfermera entraba en la habitación, llamaba por teléfono y también cómo entraban los médicos, las enfermeras y sus ayudantes. Cuando las cosas comenzaron a desvanecerse, se produjo un sonido que me resulta imposible de describir. Era como el batir de un tambor muy rápido, un ruido arrollador, como el de un torrente al pasar por una garganta. Me incorporé y me encontré alzado unos cuantos centímetros mirando mi propio cuerpo. Allí estaba con gente que me atendía. No sentí ningún miedo, ningún dolor, solo paz. Al cabo de probablemente un segundo o dos, me pareció ver la vuelta y elevarme. Me pareció dar la vuelta y elevarme. Estaba oscuro, se le podía calificar de agujero o túnel, y había aquella luz brillante. Se hizo cada vez más y más brillante y me pareció atravesarla. De repente me encontré en otro lugar. Había una luz como dorada en todas partes, hermosa, pero no pude hallar la fuente de ningún lado. Simplemente me rodeaba, viniendo de todas partes. Se oía música. Me pareció encontrarme en el campo, con arroyos, hierba, árboles, montañas. Pero cuando por decirlo de alguna forma miré a mi alrededor, vi que no había árboles ni ninguna de las cosas que conocemos. Lo que me resultó más extraño es que hubiese gente, no encarnada en una forma o cuerpo, tal como normalmente la conocemos, simplemente
estaban ahí. Había un sentimiento de paz y gozo perfectos, de amor. Era como si yo formase parte de ello. Esa experiencia pudo haber durado toda la noche o solo un segundo. No lo sabré nunca. Y así es como lo describió una mujer. Se produjo una especie de vibración que me rodeaba, estaba alrededor de todo mi cuerpo. Era como si el cuerpo vibrase, pero no sé de dónde procedía la vibración. Y al vibrar me disocié de mí misma. Entonces pude ver mi propio cuerpo. Me mantuve alejada durante un rato, contemplando a los médicos y a las enfermeras trabajando sobre mi cuerpo, preguntándome qué iba a pasar. Estaba en la cabecera de la cama, mirándoles a ellos y a mi cuerpo, y en un momento determinado una enfermera extendió el brazo para coger la cámara de oxígeno que había en la pared encima de la cama, y al hacerlo su brazo pasó a través de mi cuello. Después me encontré flotando, atravesé aquel oscuro túnel. Entré en un túnel negro y salía una luz deslumbrante. Un poco más tarde me encontraba allí con mis abuelos, mi padre y mi hermano, que estaban muertos. Alrededor había la luz más bella y resplandeciente que pueda describirse. Era un lugar muy hermoso, lleno de colores brillantes, no como los de aquí de la tierra, sino sencillamente indescriptible. Y en aquel lugar había gente feliz. Se hallaban por todas partes, algunos reunidos en grupos, otros estaban aprendiendo. A lo lejos, en la distancia, pude ver una ciudad. Había edificios separados unos de otros, resplandecientes, brillantes. La gente era feliz allí. Había agua centellante, fuentes. Supongo que habría que describirla como una ciudad de luz. Era maravillosa. Sonaba una música hermosísima. Todo era resplandeciente, maravilloso. Pero creo que si llego a entrar allí no hubiera vuelto nunca. Se me dijo que si iba allí no podría volver, que la decisión era mía. Un reino de espíritus desconectados. Varias personas me han informado de haber visto en algún momento otros seres que parecían atrapados en una forma de existencia aparentemente de lo más desdichado. Los que han manifestado haber visto a estos seres confundidos se muestran de acuerdo en diversos puntos. En primer lugar, afirman que estos seres aparecían de hecho incapaces de cortar sus lazos con el mundo físico. Un hombre relató que aparentemente los espíritus que había visto no podían avanzar hacia el otro lado porque su Dios vive todavía en este. Porque su Dios vive todavía en este. Es decir, parecían estar atados a algún objeto, persona o costumbre concretos. En segundo lugar, todos han señalado que esos seres estaban como apagados, que su conciencia aparentaba ser más limitada que la de los demás. En tercer lugar, afirman que era como si aquellos espíritus apagados estuviesen allí solo hasta resolver el problema o dificultad que los mantenía en aquel estado de confusión y perplejidad. Estas coincidencias salieron en el siguiente fragmento de la entrevista mantenida con una mujer a la que se creyó muerta durante 15 minutos. Ha mencionado haber visto a esa gente, a espíritus que parecían sumamente confundidos. ¿Podría contarme algo más sobre ellos? ¿Aquella gente aturdida? No sé exactamente dónde los vi, pero según iba avanzando encontré una zona apagada en contraste con toda aquella resplandeciente luminosidad. Si se para uno a pensar en ello, las figuras estaban más humanizadas que el resto, pero tampoco tenían una forma totalmente humana como la nuestra. Se puede decir que era como si llevasen la cabeza agachada, su aspecto era triste, deprimido. Parecían ir arrastrando los pies como en una fila de prisioneros encadenados. No sé por qué lo digo, pues no recuerdo haber visto pies. No sé quiénes eran, pero resultaban como desteñidos, apagados, grises, y parecían estar eternamente arrastrándose y moviéndose de un lado para el otro, sin saber siquiera a dónde iban, sin saber a quién seguir o qué buscar. Así pues parecían desconcertados, totalmente desconcertados, sin saber quiénes o qué eran. Parecían como si hubiesen perdido todo conocimiento de quiénes o qué cosas eran, como si careciesen de la más mínima identidad. No repararon en mí,
No dieron señal alguna de haber notado que yo estaba allí. Me resultó muy deprimente. Parecían estar intentando tomar una decisión. Miraban hacia atrás, no sabían si seguir adelante o volver a los cuerpos en que estaban alojados. Era como si estuviesen vacilando todo el tiempo. Miraban hacia abajo y nunca hacia arriba. No querían avanzar para averiguar lo que les aguardaba. Me recordaba también las descripciones de fantasmas que he leído. Serían más bien como el tipo de fantasmas a través del cual se puede ver. Parecía haber una enorme cantidad de ellos por todos lados. Algunas personas que han sido testigos de este fenómeno han observado cómo, al parecer, algunos de esos seres intentaban infructuosamente comunicarse con personas todavía físicamente vivas. Un hombre contó numerosos ejemplos que había observado mientras estuvo muerto durante un prolongado periodo de tiempo. Por citar un caso, contó cómo vio a un individuo normal y corriente caminar por la calle sin darse cuenta de que uno de aquellos espíritus apagados revoloteaba por encima de él. Dijo que tenía la sensación de que, en vida, aquel espíritu había sido la madre del hombre y que todavía incapaz de renunciar a su papel terrenal, intentaba aconsejar a su hijo sobre lo que debía hacer. Encontramos otro ejemplo en el siguiente fragmento de la entrevista mantenida con un paciente. Pudo ver alguno de ellos intentando hablar con otras personas tísicas. ¿Otras personas tísicas? Sí, se les podía ver intentando contactar con otros seres, pero nadie se daba cuenta de su presencia. La gente les ignoraba. Querían comunicarse, pero no había forma de romper la barrera. La gente parecía no reparar en absoluto en ellos. ¿Había algo concreto que estuviese intentando decirles? Bueno, era más o menos como si intentase ponerse en contacto con ellos, decirles que hicieran las cosas de modo distinto a como ellos las estaban haciendo, que cambiasen, que variasen de forma de vida. Bien, esto que voy a decir puede parecer inventado, pero intentaba que actuasen correctamente, que cambiasen para no moverse en la misma situación que ella. No hagáis lo que yo para que no os pase esto. Haced cosas por los demás para que no os veáis así. No estoy intentando moralizar ni echar un sermón, pero creo que este era el mensaje que deseaba transmitir. Para decirlo de algún modo, era como si en aquella casa no hubiese ningún amor. Parecía como si estuviera tratando de expiar algo que había hecho. Fue una experiencia de que no olvidaré jamás. Primer capítulo de Reflexiones, Vida después de la vida, de Raymond Moody. Raymond Moody. Hace 3 meses yo estuve en coma 5 días. La verdad es que no recuerdo nada. ¿El por qué? No sé. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana miércoles hablaremos de rescates sobrenaturales. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de rabia, de celos, de miedo, de pobreza, invoca al Espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine. Y tú cuéntale, si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Duérmete. Estoy feliz de haber regresado y de estar aquí. Gracias. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.